Me desperté sobresaltada por el sonido de pasos pesados irrumpiendo por el pasillo, mi corazón latía con fuerza mientras me acurrucaba alrededor de mi vientre protegiendo a mi hijo por nacer de la ira que sabía que vendría. La puerta se abrió de golpe y la corpulenta figura de Dan llenó la entrada, llena de cigarrillos y cerveza rancia. «Levántate», él ladró agarrándome del brazo y arrancándome de la cama. Grité cuando el dolor explotó en mi hombro. El bebé jadeé. «¿Crees que me importa esa cosa?». Me tiró al suelo. «Esta es mi casa, me sirves». Las lágrimas inundaron mis ojos. Este no era el hombre tierno del que me había enamorado hace 2 años. DNE. Había mostrado afecto y estabilidad cuando no los tenía. Los necesitaba tan desesperadamente después de que mis padres murieron. Mi hermano Toubin me acogió, pero pronto tuvo una familia propia. Para mantener cuando conocimos a DNE me hizo sentir seguro, con esperanzas. Ahora él era un extraño consumido por la ira y los celos. «En tus pies, Dan». Pateándome en las costillas, me acurruqué alrededor de mi vientre protegiendo la pequeña vida dentro. «Por favor», recé para que mi hijo se salvara. De su furia Dan agarró mi cabello y tiró de mi cabeza hacia atrás. «Mírame», bramó. Obedecí robándome sus ojos una vez cálidos, ahora eran duros y despiadados. «Te ganarás el respeto», echó hacia atrás. Puño. Me preparé para el impacto, para la explosión de dolor. Choque. La puerta principal se abrió astillada, fuertes pasos golpearon hacia nosotros. Toubin y Kira irrumpieron en la habitación con las caras retorcidas de rabia al verme encogido de miedo antes de que mi esposo se alejara de ella. Toubin rugió agarrando a DNE y estrellándolo contra pared. La fuerza de mi hermano siempre había aumentado junto al bulto de Dan, pero ahora la furia de Toubin lo hacía formidable. Kira corrió hacia mí, horror grabado en sus delicados rasgos. «Alara, mi Dios». Ella me ayudó a sentarme, su toque infinitamente gentil al lado del abuso al que me había acostumbrado. Me incliné hacia su abrumado con gratitud. «Shek». Mi esposa Dan escupió a Toubin. «Esto no es de tu incumbencia». «Diablos, no es». Toubin los ojos ardieron. «Shek viene con nosotros si te acercas a ella otra vez, lo juro por Dios, te mataré». Temblé en los brazos de Kira. ¿Podría finalmente esta pesadilla terminar? Dan fue arrancado del alcance de. Por un momento los dos hombres se miraron fijamente. Los ojos de mi esposo prometieron venganza por esta humillación, pero ver a mis protectores me llenó con algo ausente durante mucho tiempo de mi vida: esperanza. Pase lo que pase después, al menos no lo enfrentaré. Solo al menos mi hijo nacería libre de la tiranía de Dan. Una mano sobre mi vientre calmando el pequeño aleteo interior mientras Toubin y Kira me conducían sanos y salvos a la luz del día. Juré que mi hijo o hija por nacer nunca sufriría mi destino, no cuando tenía 2 guardianes dispuestos a enfrentar la oscuridad. Hice una mueca cuando Kira aplicó antiséptico en mi labio hinchado. Nos. En la pequeña cocina de ella y Toubin mientras mi hermano caminaba pasándose las manos por el cabello. «¿Por qué no me dijiste que era así de malo?». Toubin preguntó, agonía grabada en su rostro. Mi lengua sondeó la tierna división en mi labio. Me avergoncé, susurré y asusté. Dan dijo: «Si le dijera a alguien». Sacudíla. Lágrimas ardiendo. Toubin se agachó ante mi gentil a pesar de su furia. «Alara, escúchame, ese bastardo lo hará. Nunca volveré a poner una mano encima de ti, lo juro». Asentí sin confiar en mi voz. Desde que nuestros padres murieron, Toubin había sido mi ángel guardián. Él fue quien me presentó a DNE después de que no encontrar trabajo. Mi hermano solo quería lo mejor. ¿Podría haber sabido que brotaban nuevas lágrimas? Las sequé haciendo una mueca por el latido en mi pómulo. Kira agarró mis manos con ternura. «Te llevaremos a ti y al bebé a un lugar seguro», dijo suavemente. «Mi hermana y Freestone pueden protegerlos a ambos». Negué con la salvajemente. «Él me encontrará». Sanar. No pude terminar. Solo pensar en la ira de Dan me hizo estremecer. Un golpe en la puerta hizo que todos se congelaran. Pasos pesados cruzaron el porche. Luego vino la astilla de madera. «Alara». El rugido de Dan fue despiadado. Salté, con el corazón martilleando. «¿Qué diablos?». Toubin gruñó arremangándose. «Sé». Con mis ojos aterrorizados: «Yo me encargaré de esto». Abrió la puerta antes de que el DNE pudiera derribarla. Mi esposo se alzaba en el porche, la rabia asesina retorcía sus rasgos. «Esa pequeña perra es de mi propiedad», le escupió a Toubin. «Ella volverá conmigo». Toubin no se inmutó. «Ella es». «Te acercas a hermana otra vez, haré que te arrepientas». DNE clavó su puño en la mandíbula de Toubin. Mi hermano se tambaleó pero se mantuvo erguido, los puños cerrados nuevamente. El pánico me inundó. Toubin era valiente, pero no soy rival para la fuerza despiadada de Dan.
No podía dejar que nadie más sufriera por mí. Tenía que proteger este rayo de esperanza para el futuro de mi bebé. Me robé. Me interpuse entre los dos hombres. Por favor, Dan. Susurré despreciando el temblor en mi voz. No le hará daño. Volveré a casa contigo. Lágrimas silenciosas recorrieron mi mejilla hinchada. Dan me agarró la garganta. Sus labios se torcieron en una sonrisa despiadada. Esa es mi buena, obediente esposa. Ronroneó sobre su hombro. Vi cómo el rostro de Tobin se transformaba con rabia y angustia. Pero en silencio le supliqué que no actuara, no cuando costaría más de lo que podía soportar. Dejé que DNE me arrastrara afuera de regreso a las fauces de la oscuridad, todo en mí gritaba para resistir, pero la seguridad. Mi hijo tenía que ser lo primero. Solo podía orar. Mi autosacrificio les daría a Tobin y Kira tiempo suficiente para detener a DNE para siempre, si no, entonces que Dios tenga misericordia de mí y de mi bebé porque mi esposo nunca lo haría. Dan me arrastró de regreso al departamento, su agarre como hierro en mí. Me empujó. Me senté en el sofá hecho jirones y me quedé con los brazos cruzados mirándome fijamente, mi estómago se revolvió de pavor. Apoyé mis palmas en mi vientre hinchado como si pudiera proteger a mi hijo de los ojos de mi marido, sabiendo ahora que su violencia podría apuntar incluso a un bebé no nacido. Enfermo. Miedo. ¿Cuánto tiempo? Exigió Dan. Levanté los ojos vacilante. ¿Cuánto tiempo? Lo que su mano rompió en mi mejilla. Jadeé más sorprendido que dolorido. ¿Qué tan avanzado está el hijo bastardo que llevas? Mi mano voló protectoramente hacia mi estómago. Mi hijo o hija no era un bastardo. Este bebé era todo lo puro y bueno en mí. Vida. 6 meses. Susurré bajando la mirada una vez más. Una sonrisa malévola se extendió por el rostro de Dan. Así que te acostaste con otro mientras jurabas serme fiel. Nunca te grité. Sabes que este es tu hijo. Sabes que he sido sincero. DNE solo se rió entre dientes. Darkly. Ven ahora a Lara. ¿Realmente esperas que crea ese bienestar? Tobin es lo suficientemente hombre como para darte un bebé. Cuando fallé el shock reverberó a través de mi Tobin. Mi hermano. Comprensión se estrelló en mi núcleo. A Dan siempre le había molestado la fácil confianza de Tobin, su capacidad sin esfuerzo para mantener a su familia a pesar de la posición social superior de Dan. Cuanto a riqueza, a juzgar por las miradas lujuriosas que le había lanzado a Kira en nuestra boda, DNE les había envidiado su verdadera y fácil intimidad. Este fue simplemente otra manifestación de los celos y el rencor de Dan hacia mi único protector real, el hombre que consideraba mi verdadera familia. Me paré sobre piernas temblorosas, cerrados a mis costados. Tobin es el doble de hombre que jamás serás. Escupí con cada pizca de coraje que pude reunir. Levanté la mano y abofeteé a Dañe con fuerza en la cara, su cabeza se giró hacia un lado, la incredulidad brilló en sus ojos mientras su mejilla se sonrojaba de un rojo enojado. Me preparé. Su represalia, pero ninguna vino en su lugar, sus labios lentamente se torcieron en una sonrisa aterradora. Bueno, el ratón finalmente. Muestra los dientes. Dan ronroneó frotándose la mandíbula. Estaba empezando a pensar que habías perdido el fuego por completo. Se movió hacia mí con una velocidad repentina apoyándome contra la pared con mi vientre hinchado obstaculizando mí. No tenía a dónde ir cuando el DNE colocó el suyo. Palmas apoyadas en el papel tapiz de Fadet al lado de mi cabeza y se inclinó lo suficientemente cerca como para que pudiera oler el café en su aliento. Dejemos una cosa clara, esposa, dijo la amenaza en su voz enviando escalofríos por mi espalda, me perteneces ahora. Para siempre y cualquier semilla bastarda que se pudra en tu útero no significa nada para mí, así que sé amable, mi mascota, o aprenderás lo que es el verdadero sufrimiento. Los días se difuminaron en semanas mientras yo flotaba a través de una neblina de miedo y desesperación. El abuso de Dan se intensificó, fue como si muestra de desafío. Había despertado a una bestia dormida dentro de él, los moretones florecieron en mis brazos y espalda por su manejo brusco. Los escondí bajo mangas largas sin querer invitar más de sus retorcidas acusaciones. Mi única alegría vino de los aleteos profundos dentro de mí mientras mi bebé crecía sano y fuerte sin darse cuenta. A la oscuridad que rodeaba su llegada lo soporté todo en silencio resuelto en mi promesa de proteger esta vida inocente. Una noche, DNE llegó a casa borracho y furioso.
Me levanté del sofá mientras él irrumpía por la puerta y me agarraba del brazo, aplastando a una perra inútil. Rugió: ni siquiera puedo mantener limpia la casa. Arrojó a un lado y me estrellé contra la mesa de café. El dolor explotó a través de mi cadera. Me acurruqué alrededor de mi vientre protegiendo a mi hijo por nacer de la peor parte de la caída. Se acercó más, puños cerrados, y luego vino un golpe en la puerta principal. La voz de Alara. Era una llamada de clarión. Mi hermano abrió la puerta, la rabia grabada en su rostro al verme encogido en el suelo. Kira estaba justo detrás de él. Se dirigió hacia ellos con un gruñido gutural. Salgan, ella es de mi propiedad. Toubin, el puñetazo se estrelló en la mandíbula de Dan. Mi marido se tambaleó hacia. La conmoción y la furia torcieron su expresión. Toubin agarró su camisa y lo estrelló contra la pared. Ella es mi hermana. Cada palabra fue puntuada por el impacto del puño de Toubin contra la cara de Dan. Mi hermano era delgado en comparación con la corpulencia de Dan. Pero la rabia lo hizo formidable. Kira corrió a lado, colapsando a mi lado. Su mano agarró suavemente la mía. Alara, tenemos que irnos, ella suplicó. ¿Puedes soportar? Observé la pelea con desapego, el dolor en mi cadera retrocediendo detrás de la adrenalina inundando mis venas. Toubin nos estaba comprando esta vez. Esta era nuestra oportunidad con la ayuda de Kira. Me puse de pie con una. Sosteniendo mi pesada barriga, ella envolvió su brazo alrededor de mi cintura y me llevó hacia la dulce libertad, donde su auto esperaba junto a la acera. Un rugido resonó detrás de nosotros. Miré hacia atrás para ver a Dan levantarse y cargar la cara. Retorcido en furia psicótica antes de que pudiera gritar una advertencia, se estrelló el costado de Toubin, llevándolos a ambos al suelo. No, grité. El terror creció y se rompió mientras observaba cómo los puños de Dan subían y bajaban golpeando a Toubin donde yacía indefenso. Kira y yo. Regresó al apartamento, agarró la botella de whisky desechada de Dan y la balanceó con todas sus fuerzas. El vidrio se hizo añicos. Su cráneo y él se desplomó de lado con un gemido gutural en el silencio que resonaba. Toubin luchó por levantarse. Las ronchas y la sangre enmascararon sus rasgos amables, pero su voz era firme. Cuando agarró mi hombro: ya pasó, Alara, ahora estás a salvo. Mientras dejamos atrás la forma rota de Dan. Sabía que mi hermano decía verdad. Habíamos capeado la oscuridad y emergido a la luz esperanzadora de Dawn. El largo camino hacia la curación se extendía ante mí, pero con Toubin y Kira a mi lado ya no temía nada. Kira presionó una taza de té humeante en mis manos temblorosas. Me senté en su sofá hundido envuelto en una manta, todavía luchando. Procesar los eventos de la noche. La cara de mi hermano estaba morada de moretones, pero la expresión de su mandíbula era el decidido: Dan vendrá tras nosotros cuando despierte. Le susurré. Toubin se agachó ante mí. Sus ojos azules se parecen tanto a los amables pero decididos de nuestro padre. No se acercará a ti otra vez. Que me engañe una vez. No sucederá el doble del peso de todos ellos. Se había sacrificado por mi bien, amenazó con aplastarme. No puedes saber que te supliqué, no sabes de lo que es capaz. Kira apretó mi hombro. Pase lo que pase, nos enfrentaremos juntos. Un golpe en la puerta principal me hizo sobresaltar derramando líquido sobre mis manos temblorosas. Toubin giró colocándose entre mí en el sonido. Las manos de Kira se deslizaron en el bolsillo de su falda, los dedos envolvieron lo que sabía que era una pistola compacta. Los golpes volvieron a ser más insistentes. Toubin abrió la puerta con fuerza, los músculos se enrollaron para atacar y luego se puso por el shock. Miré a su alrededor y vi a Dan desplomado en el porche, con la cara hinchada y manchada de sangre y suciedad, un ojo sellado, cerrado por un hematoma, y su brazo derecho colgando en un ángulo extraño, pero de alguna manera sonrió a través de sus labios partidos e hinchados cuando me vio encogiéndome. Mi hermano Alara, dijo con voz áspera, hundiendo los talones como para ponerse de pie, eres mi esposa. Toubin lo empujó hacia abajo con una mano como si ella fuera. ¿Cómo nos encontraste? Dan tosió y luego escupió un chorro de sangre sobre las tablas desgastadas. Gruñó con fuerza: soy un viejo amigo de la familia. Después de toda la confusión me atravesó. Agarré el hombro de Toubin con mi mano libre. Mi estómago se revolvió mientras el miedo subía por mi columna. ¿De qué está hablando?
Los hombros de Toubin se curvaron hacia adentro como si un peso se estuviera posando sobre mí. Él se giró y tomó mis manos con suave urgencia. Alara, hay algo. Necesito decirte algo que debería haberte dicho hace mucho tiempo. Me guió de regreso al interior asintiendo para que Kira mirara DNE. Luego me sentó en el sofá y se agachó ante mí nuevamente, arrepentimiento y la angustia persiguiéndose mutuamente en su rostro. Conozco a Dan desde mucho antes que tú, hermana pequeña, éramos amigos de la infancia. Los hermanos Toubin. La voz de los hermanos Toubin se redujo a un susurro dolorido. Nunca soñé que fuera capaz de tal oscuridad que convertiría el afecto que yo una vez sentí en esta locura. Los pedazos destrozados de mi realidad cortaron nuevas heridas en mi alma. Miré a mi hermano a través de una película de mi voz apenas un aliento trémulo. ¿Cómo pudiste traer este monstruo a nuestra familia? Toubin agarró mis manos, su piel áspera y tan dolorosamente familiar. Te lo juro, Alara, pasaré mi vida haciendo las paces detrás de él. Kira subió al porche la pistola, levantó los ojos de mi hermano endurecidos con un propósito despiadado. Pero primero. Con esto hice una mueca cuando Kira examinó los moretones oscuros que rodeaban mi garganta. Su verde los ojos ardían con furia, pero su voz era suave. Alara, ¿por qué protegerlo?, preguntó. Giré la cara avergonzado. Había pasado un mes desde nuestro escape del DNE. Un mes desde que colapsé sollozando en los brazos de Kira después que Toubin revelara su historia con mi Tormentor. El hombre al que alguna vez esperé llamar esposo, Toubin, quería acabar con Dan permanentemente, pero lo convencí de que no manchara su alma por mí, así que Dan se pudrió en prisión mientras reuníamos los fragmentos de nuestras vidas, pero ayer el DNE me había acorralado en las escaleras. Tribunal. Público y audaz como quiera. Su audiencia de libertad condicional fue programada a pesar de mi testimonio. Sus ojos prometieron venganza incluso mientras bebían en mi cara. Cuando sus manos se cerraron alrededor de mi garganta saboreando mi pulso, nadie intervino. Hasta que me hundí en la oscuridad desperté con Kira atendiendo mis heridas. Toubin gritándole. Jefe de policía, pero las marcas de estrangulamiento que marcaban mi carne también marcaron la huella del alma de Dan en la mía. Pensó en reclamarme y tal vez una parte oscura de mi espíritu anhelaba volver a visitar su infierno particular. Kira me agarró de los hombros. El DNE quiere que protejas. Él no le dé ese. Cerré los ojos contra una avalancha de lágrimas angustiadas en mi mente. Vi el amor inocente brillando en los ojos de Dan. Cuando nos casamos escuché las promesas susurradas que unían mi corazón al suyo con hilos de seda, ahora espinas, incrustado allí por la eternidad. De repente mi dolor se convirtió en hierro en mi pecho. ¿Qué había causado sino una sucesión de moretones caminando sobre cáscaras de huevo en mi propia casa, estremeciéndome ante cada ruido fuerte? Llevaría las huellas dactilares de Dañe de por vida grabadas en mi alma nunca más. Me sequé las lágrimas y enderecé la columna. Kira observó con cautela a Downing Tupride cuando reconoció el nacimiento de su DNE. Me quitó todo. Dije en voz baja, incluso ahora él piensa que soy su posesión, pero ya no ante la protesta de Toubin. Me deslicé del refugio de su departamento al amanecer siguiente. Sabía dónde desayunaba DNE esas mañanas tempranas donde los demonios dentro de él ahogaban su sed, aunque solo fuera brevemente. Sentí sus ojos sobre. En el momento en que entré escuché su saludo engreído mientras me deslizaba detrás de su silla en el rincón sombreado. Sentí su sorpresa cuando presioné el frío metal contra su garganta y susurré: esto es por cada moretón que alguna vez escondí, por cada noche que amenazaste la vida dentro de mí. Su palidez repentina fue gratificante. Súplica en sus ojos aún más, así que déjalo experimentar una fracción de la impotencia que me infligió durante años. Creaste un monstruo, murmuré. Te veré enterrado en el frío antes de dejarte regresar a mis pensamientos. Cuando caminé de regreso a la luz del amanecer solo Toubin vio la transformación en mi rostro. Sus hombros se enderezó. Darse cuenta de que la lucha fluía brillante y feroz en mis venas. Veríamos esto a través de hermano y hermana. Atados por la sangre y las cicatrices. Ningún fantasma volvería a perseguirme. Me enderecé la falda con las palmas empapadas en sudor que luchaban por calmar los temblores en mis manos. El tribunal se alzaba ante mí. Monumento a la justicia a punto de ser cumplida. Toubin le dio a mis dedos un suave apretón tonificante. ¿Estás listo para esto?
Preguntó solemnemente. Ante mi asentimiento empujó las pesadas puertas para abrir la cavernosa sala del tribunal. Vibró con anticipación. Mantuve mi barbilla en alto ignorando los susurros que nos siguieron por el pasillo en mis. Acuné a mi pequeño hijo envuelto fuertemente contra mi pecho. Su pequeño cuerpo me ancló mientras tomábamos nuestro lugar detrás del fiscal. El juez entró con una túnica negra haciendo girar la habitación. Rose respetuosamente mientras nos sentábamos detrás de las puertas. El banco se abrió. 2 oficiales LED DNE posados a la mesa del acusado. Su mirada quemó en el momento en que entró. Me obligué a enfrentarlo firmemente acunando a mi hijo más cerca. Los ojos de Dan se posaron en el bulto en mis brazos. El labio superior se curvó en una mueca de desprecio y luego él se dio la vuelta, recostó a Cass en su silla para observar a la audiencia. Un aire de aburrida indiferencia. Mi testimonio fue brutal en su honestidad. Conté cada horror de nuestro matrimonio con vívidos detalles. La manipulación que me atrajo en cada abuso humillante. Su promesa de convertir a mi hijo. Sufrir por mis pecados imaginados. Él es un monstruo, terminé en voz baja, alguien que se esconde detrás de una máscara. Civilidad y encanto, pero debajo se encuentra el corazón de un cobarde sin alma. Dan simplemente examinó sus uñas, pero el endurecimiento de su mandíbula reveló que mis palabras habían dado en el blanco. Mediante la prueba construimos el caso irrefutable contra mi marido. Los registros del hospital mostraban viejas heridas consistentes con abuso. Los testigos atestiguaron haber visto Dan atacarme en público. El arma que Kira había usado para someterlo durante mi fuga solo llevaba la limpia expresión del príncipe Dan. La expresión confiada de Dan cambió lentamente a incredulidad. Luego furia cuando su red de mentiras se derrumbó a su alrededor. En la primera grieta en su máscara de superior la reivindicación rugió dentro de. Vi la columna vertebral recta mientras subía al estrado. En su propia defensa imprudente Dan se pintó a sí mismo como el marido sufrido de una esposa infiel. Mi hijo no era hijo suyo, afirmó que mi infidelidad había provocado un castigo. Mentiras. La palabra se arrancó de mi garganta antes de que Toubin pudiera contenerme. Cada. Se volvió hacia mí, pero solo tenía ojos para Dan mientras le entregaba suavemente a mi hijo Akira y luego avanzaba hacia mí todo el cuerpo temblando con la indignación acumulada por años de silencio. ¿Te atreves a quedarte ahí y maldecir lo que has brutalizado? Mi voz hizo eco en los techos abovedados. Las únicas falsedades se dicen aquí caen de tu lengua, tenedor. Giré para apelar a los miembros del jurado con cara de piedra. La palabra de una mujer embarazada que solo ha mostrado compasión durante toda su vida contra la de un delincuente violento comprobado, de un hombre cuyo encanto y posición hacen que su amenaza sea aún más siniestra. Mis. Cayeron en un silencio absoluto, pero para mi suave gorgoteo caminé de regreso a Kira suavizando mi tono mientras levantaba al bebé hacia mi mejilla. La única inocencia en esta habitación está en mis brazos, caballeros. Les imploro que no dejen que sea corrompido por el veneno de esta serpiente. Los ojos del capataz brillaron detrás de él. Se hundió en su asiento, el reconocimiento de su derrota apareció finalmente en su rostro. Parpadeé contra la brillante luz del sol, deteniéndome al pie de las escaleras del tribunal. Toubin y Kira me flanquearon como centinelas pacientes mientras ajustaba la correa del portabebés sobre mi pecho. Mi hijo balbuceó. Felizmente, su pequeña mano se curvó. De mi dedo, el clic de un encendedor me hizo mirar al otro lado de la calle, medio oculto por una gran cantidad de árboles. DNE levantó la llama danzante hasta el cigarrillo entre sus labios. Sus ojos se encontraron con los míos sobre la luz chispeante, plana y fría. En su rostro inexpresivo, dio una calada larga, lenta, envuelta por zarcillos de humo que se desvanecieron con la brisa entre nosotros. No había ninguna amenaza en esa mirada penetrante hoy, solo aceptación a regañadientes de que su imperio de mentiras había caído. Por fin miré hacia atrás encantadoramente al ver al hombre. Ante mí con nueva claridad solo un alma triste y amarga que no conocía forma de vivir excepto extinguiendo la luz de los demás, y ya no la pequeña llama de inocencia en mis brazos se convertiría en una hoguera de alegría y autoestima que nadie podría alguna vez me aseguraría de ello. Parpadeé y Dan se fue dejando solo el persistente olor acre del tabaco colgando debajo de los árboles. La de Toubin agarró mi hombro. Es hora de dejar descansar al fantasma. Alara dijo suavemente, sus ojos buscaron los míos brillantes con propósito. Creo que es hora de que volvamos a casa.
Dejé que las palabras se asentaran reconfortantemente en mi corazón mientras Toubin nos llevaba al auto donde Kira esperaba en casa. Un puerto seguro que no conocido en años, salvo el refugio de mis guardianes durante la tormenta, pero mientras navegábamos. Salí de la bulliciosa ciudad hacia suaves colinas cubiertas de esmeralda y me quedé sin aliento al ver el hogar emergiendo a través de la luz moteada. La cabaña era tal como la recordaba. Paredes encaladas adornadas con enredaderas y flores brillantes. Amplias. Que daban la bienvenida a la dorada luz del sol para besar la madera pulida. Los pisos dentro de él eran el único hogar real que había conocido desde la muerte de nuestros padres. Toubin había renunciado a la propiedad para seguir su carrera en la ciudad. Había construido su nueva vida atado en cadena a Dan sin saberlo. Ahora habíamos cerrado el círculo para reparar y forjé vínculos frescos en mi tierra amada. Crucé el umbral hacia un fresco y dulce aire que olía a pan recién hecho y a jarrones de lavanda seca rebosantes de flores de Toubin en Kira's Garden. Acaricié sus pétalos aterciopelados, abrumada con gratitud por su silenciosa seguridad de que belleza podía florecer incluso en los lugares más tierra quemada. La nueva guardería de mi hijo brillaba con una luz melosa esperándonos para construir nuevos recuerdos dentro de sus paredes y a través de las ventanas podía vislumbrar la colina bañada por el sol donde mamá, papá y yo una vez hicimos un picnic entre las desenfrenadas flores. Donde papá había sostenido mis pequeñas manos mientras yo di mis primeros pasos elegantes en el mundo. Caminaría allí con mi hijo cuando tuviera edad suficiente. Acunaría la gentil sabiduría de papá y el coraje de mamá impresos en mi corazón para compartir con mi hermoso niño. Él nunca caminaría solo. Lucharía contra cualquier monstruo que plagara su pequeña mente oscureciendo el horizonte antes de permitir que lo atormentara como yo había sido atormentado mientras estaba mirando a mi hijo dormir. Su pequeño pecho subía y bajaba en una paz dichosa. Toubin apareció silenciosamente a mi lado sin girarme. Deslicé mi mano en la suya más grande con un suspiro de satisfacción. Los fantasmas se estaban. Ahora con el amanecer despojado de su poder por fin mi batalla fue ganada, pero la guerra continúa mientras quede luz para luchar contra la oscuridad invasora. Apoyé mi cabeza en el hombro de Toubin pero flotando en un mar de calma que nunca había esperado volver a sentir, pero con una familia rodeándome y alimentando las semillas. Comenzado.